Hermanos, abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 2. Nuestro texto para esta mañana es Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 11. Pero antes de leer nuestro texto para hoy, vamos a repasar lo que hemos estudiado en Romanos 1. Así que abramos nuestras Biblias en Romanos 1 y vamos a mirar un repaso rápido de lo que hemos aprendido. En Romanos 1, del 1 al 13, el apóstol Pablo nos muestra un saludo que da a la iglesia de Roma y expresa su deseo de ir a visitarles. En el versículo 14 y versículo 15, él muestra la gran urgencia que tiene de enseñar el evangelio. Dice Pablo que él es deudor a griegos, a no griegos, y que está pronto a anunciarles el evangelio a los que están en Roma y a todos. Los versículos 16 y 17 de Romanos 1, Pablo nos muestra las razones de esa urgencia. Pablo, ¿por qué tienes tanta urgencia de anunciar el evangelio a Roma y a los demás? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios, la justicia que proviene de Dios, la justicia de Cristo, gratuita, ofrecida por fe y para fe a todo aquel que cree. ¿Y por qué es tan necesario, Pablo, que anunciemos o anuncies el evangelio donde se revela la justicia de Dios? ¿Cuál es la última razón de esa urgencia? El versículo 18 nos muestra que la última razón de esa urgencia es que la ira de Dios ya está cayendo sobre los hombres. Y ellos solo pueden ser rescatados de la ira de Dios por la justicia de Dios. La justicia que Dios regala en Jesucristo y que se revela en el evangelio. En este capítulo 1, entre el versículo 18 y el versículo 3:20, tenemos una gran sección en la epístola a los romanos, importantísima, fundamental para poder entender verdaderamente el evangelio. Toda esta gran sección nos muestra que todos, absolutamente todos los seres humanos están bajo la ira de Dios. Primero, los no judíos. En el versículo 18 al 32 del capítulo 1 se trata el asunto de los no judíos, que ya lo vimos. Ellos están también bajo la ira de Dios porque rechazaron la revelación general y la advertencia de sus conciencias. En segundo lugar, hay algunos que van a negar que ellos están bajo la ira de Dios, principalmente los judíos y los moralistas. En el capítulo 2, versículos del 1 al 3:8, Pablo cierra en esta gran sección con argumentos bíblicos en contra de esos judíos y de esos moralistas, mostrándoles sin lugar a dudas que ellos también están bajo la ira de Dios, para luego tener un grandísimo final donde concluye que todos, absolutamente todos, judíos y no judíos, están en un estado de depravación total y totalmente bajo la ira de Dios. No hay uno que no. Sus palabras son argumentos bíblicos. Pablo, citando el libro de los Salmos, prueba con la Biblia que todos están bajo la ira de Dios. No hay justo ni aun uno, escrito está, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay ni siquiera uno que no esté bajo la ira de Dios. Por lo cual necesitan con urgencia la justicia de Dios que se revela en el evangelio. Así pues, nosotros ya vimos en nuestro recorrido, en el capítulo 1 del 18 al 32, el estado de los no judíos bajo la ira de Dios. Y ahora vamos a continuar avanzando en el capítulo 2, viendo cómo los moralistas y los judíos también están bajo la ira de Dios, aunque no quieren reconocerlo. Vamos a darle una mirada panorámica a la sección. Vamos a leer rápidamente los versículos del 2:1 al 3:8 para ver una vista panorámica del capítulo o de esta sección, del capítulo 2 y su pequeña adición hasta el 3:8, para ver que todos los moralistas y los judíos, especialmente en esta sección se trata sobre los judíos, todos ellos también están bajo la ira de Dios, aunque no quieran reconocerlo. Rápidamente sigan conmigo una lectura
a alta velocidad. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas. Tú que dices que no sea de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Esta sección que acabamos de leer muestra cómo los moralistas y los judíos son también culpables y están bajo la ira de Dios. Especialmente los judíos tienen aquí tres argumentos. Los judíos dicen: nosotros somos judíos, por ser hijos de Abraham no seremos condenados, dice el verso 17. Tú tienes el sobrenombre de judío. El segundo argumento de los judíos es que Dios nos ha dado la ley, y como Dios nos ha encomendado la ley, es seguro que Él está con nosotros y no nos va a condenar. Pablo dice: tú te apoyas en la ley, pero cometes infracción de la ley. Y el tercer argumento de los judíos para tratar de evadir su culpa es que ellos son la circuncisión, tienen la señal del pacto y Dios tiene una especial relación con ellos. Pablo les dice: tu circuncisión no vale nada si no estás circuncidado en el corazón.
Así que en este capítulo 2 Pablo destruye por completo estos tres argumentos de los judíos y de cualquier otra clase de moralistas y los deja también a ellos bajo la ira de Dios. Ahora sí, vamos a concentrarnos en nuestro texto. Nuestro texto son los primeros argumentos contra los moralistas y los judíos para llevarlos a reconocer que sí están bajo la ira de Dios y que sí necesitan con urgencia de la justicia de Dios que se revela en el Evangelio. Vamos a leer otra vez los versos del 1 al 11 despacio. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. En su contexto, nuestro pasaje está íntimamente conectado con esa primera parte que ya vimos, especialmente cuando el verso 1 dice, por lo cual. 2:1 dice, por lo cual. Ese por lo cual nos conecta con la primera parte, es un argumento que continúa Pablo. Y ese por lo cual nos conecta con el versículo 18 cuando dice, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pablo debe tratar ahora una forma de impiedad e injusticia de los hombres que es muy sutil, y es el llamado moralismo. Entonces, por lo cual nos conecta con impiedad e injusticia. Es otra forma de impiedad e injusticia la que Pablo va a tratar aquí, una muy sutil llamada moralismo. Son las personas que al oír que los homosexuales, que se mencionan en el versículo 26 y 27 del capítulo 1, los fornicarios, los idólatras y otros atestados de inmundicia que están mencionados en el versículo 29, están bajo la ira de Dios. Cuando estas personas oyen que homosexuales, fornicarios, idólatras están bajo la ira de Dios, dicen un poderoso amén, porque supuestamente ellos no cometen esas inmundicias. Pero supongamos que no las cometen. La mayor impiedad es creer que uno no necesita de la justicia de Cristo para ser salvado. Y contra esa impiedad se revela también la ira de Dios desde el cielo. Esos son los moralistas, los que están prestos a ver el pecado en otros, pero no pueden ver el pecado en ellos mismos, y confían en sus buenas obras y creen que ellos van a escapar de la justicia de Dios, de la ira de Dios, sin la justicia de Cristo. En otras palabras, hay dos tipos de pecadores: los que están atestados de inmundicia y los que están atestados de justicia propia, los que se creen buenos. El engaño más grande del pecado es hacer creer a algunos pecadores que ellos son buenos. El mal más grande sobre la humanidad no es el cáncer ni otras plagas. El mal más grande sobre la humanidad es que muchos hombres se creen buenos y que no necesitan la justicia de Cristo para ser salvos. Sobre eso trata nuestro pasaje.
Y eso es lo que está haciendo aquí el Espíritu Santo, convenciendo al que se cree bueno de pecado, de justicia y de juicio. El verdadero evangelio comienza por mostrar a los hombres que ellos no son buenos y que están bajo la ira justa de Dios y que necesitan arrepentimiento y la justicia de Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. El tema pues de nuestro pasaje es desenmascarando la inmundicia de los que se creen buenos. Desenmascarando la inmundicia de los que se creen buenos. Y el título que le hemos puesto a la exposición es Los moralistas y el evangelio invicto. Los moralistas y el evangelio invicto. Y en nuestro pasaje básicamente vemos tres cosas. Primero, la identidad de los moralistas. Eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas. Ahí está la identidad. Quien quiera que seas, la identidad del moralista, el verso 1. En segundo lugar, vemos la culpabilidad del moralista. Dice el texto, eres inexcusable, no tienes defensa, no tienes apología, no tienes excusa, eres inexcusable, eres culpable. La culpabilidad del moralista en los versículos 1 al 5 especialmente. Y finalmente, la ira final sobre el moralista. La ira final sobre el moralista. Porque dice el texto en los versos 5 al 11, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. La ira final del moralista. Entonces, la identidad del moralista, la culpabilidad del moralista y la ira final sobre el moralista. Estamos ubicados en la máquina del tiempo en el siglo I. Pero este pasaje es demasiado actualizado, es para todos los siglos porque todos los siglos están llenos de moralistas. Comencemos con la identidad del moralista, versículo 1, capítulo 2 de Romanos, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas. Esa es la identidad del moralista. Y ya vimos en el repaso introductorio que esto es principalmente una referencia a los judíos. Pero también debemos anotar que los gentiles también tienen entre ellos hombres decentes que promueven valores, como por ejemplo algunos filósofos antiguos, Séneca, que era contemporáneo con el apóstol Pablo. Séneca promovía valores éticos parecidos a los de las Escrituras, la ética individual, la fraternidad, la convivencia, el bien común. Eran paganos, no judíos, pero también moralistas. Ellos son a los que Pablo se refiere aquí como quien quiera que sea. Y todas las sociedades de todas las épocas están llenas de moralistas. En nuestro tiempo, los moralistas son los hombres religiosos, por ejemplo, los católicos romanos y de otras religiones falsas, y toda persona que tiene una apariencia de decencia y que hace obras sociales en favor de los necesitados. Esos son los moralistas. Por eso este texto es de tanta actualidad. ¿Y cómo reconocer a un moralista? En nuestro texto nos dice, quien quiera que sea, tú que juzgas. Un moralista se reconoce porque él juzga condenando implacablemente a los demás sin poder ver el pecado que él tiene en sí mismo, el cual es exactamente igual al que está condenando. El moralista juzga a otro y se absuelve a sí mismo. En palabras de nuestro Salvador, mira la astilla en el ojo de su hermano y no puede ver la viga en su propio ojo. Nuestro Señor Jesús fue especialista en moralistas. En segundo lugar, vemos en nuestro pasaje la culpabilidad del moralista. Ya vimos quiénes son los moralistas. Veamos ahora la culpabilidad del moralista. En nuestro texto, verso 1, dice, eres inexcusable. Pablo declara culpable y merecedor de la ira de Dios al moralista y nos da la razón. Leamos el pasaje otra vez. Por lo cual eres inexcusable, culpabilidad, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas identidad, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque, ahí viene la razón, tú que juzgas haces lo mismo. ¿Cómo podemos ver que el moralista que juzga hace lo mismo? Hay tres formas de desenmascarar a un moralista y para ello tenemos que mirar el verso 16. Miren conmigo el verso 16 del capítulo 2. Dice, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos
de los hombres conforme a mi evangelio. Anoten esa palabra, secretos de los hombres. ¿Cómo desenmascarar a un moralista? Primero, el moralista hace lo mismo pero en secreto, es decir, comete los mismos pecados, pero los encubre sus actos y se engaña a sí mismo mostrando una apariencia ante los demás de que él no hace eso. Bueno, delante de Dios no se puede encubrir nada. ¿Cómo más desenmascaramos un moralista? Segundo, es mirar el resto de la lista que está en el verso 29 del capítulo 1. Vean conmigo el verso 29 del capítulo 1. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, Pablo, nosotros no somos fornicarios, perversidad, nosotros no cometemos ninguna perversión como la homosexualidad, avaricia, los moralistas son avaros, nadie más avaro que un fariseo. No pueden negar que hay pecados en la lista que no son necesariamente acciones horrendas, pero que los acusan y los condenan. Por ejemplo, la avaricia, maldad, llenos de envidia, ese es otro pecado que no pueden negar. Homicidios, ellos dicen no he matado a nadie. Contiendas, pero son contenciosos en gran manera. Engaños, malignidades, murmuradores, ellos son grandemente murmuradores. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, son soberbios, son altivos, son inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables. Los moralistas son implacables en sus juicios y sin misericordia. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? El levita y el sacerdote que pasaron fueron sin misericordia contra el samaritano herido. ¿Cuántas veces un moralista ha visto a un hombre necesitado y le ha negado su ayuda? Así que en segundo lugar, podemos desenmascarar a un moralista mostrándole el resto de la lista del verso 29. Pero en tercer lugar, y volviendo a la conexión con el versículo 16 que habla de lo secreto, la forma de desenmascarar un moralista tiene que ver con su corazón, con lo más secreto. Porque aunque ellos no son adúlteros en lo físico, lo son en el corazón. El Señor Jesús dijo que no es necesario acostarse con la mujer de tu prójimo para ser adulto. Basta desearla en tu corazón, ya cometiste adulterio. Mateo 5, del 27 al 30. Así que para desenmascarar un moralista basta usar esas tres estrategias, y aquí estamos ya en el terreno de lo práctico. Nosotros todos los días, los que evangelizamos, todos los días evangelizamos moralistas. La mayoría de las veces no estamos evangelizando una prostituta, la mayoría de las veces no estamos evangelizando un asesino. Yo he evangelizado asesinos, yo he evangelizado prostitutas, pero el 99% de las veces que he evangelizado, estoy evangelizando moralistas. Esta es la forma de desenmascarar un moralista. Lo que condenas a otros, lo haces en secreto. Los pecados que están en la lista del verso 19 no los puedes negar, y en el corazón has cometido los mismos pecados que niegan. Esa es la forma como, usando la ley, podemos llevar al arrepentimiento a un moralista. No hay otra forma. Pero Pablo no se queda allí. Pablo profundiza su argumento con otro argumento, al mostrar que la verdad, es decir, un conocimiento perfecto de la realidad, será el fundamento del justo juicio de Dios. Vean conmigo el verso 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es decir, que Dios percibe la realidad plena, completa, sin faltarle nada. A Dios no se le escapa la verdad de tus hechos ni la verdad de tu corazón. Y el juicio que tú tienes de ti mismo es un juicio falso, porque tú te absuelves a ti mismo, te tratas a ti mismo con benignidad, a los otros de manera implacable, pero Dios te verá en tu perfecta realidad.
Dios te verá en tu verdad. El juicio de Dios es conforme a verdad, y Él verá y desenmascarará la horripilancia de tu pecado y te castigará con la justicia perfecta que merece la horripilancia de tu pecado. Así lo ocultes, así lo practiques solo de corazón, será horripilante, será desenmascarado y recibirá una justicia perfecta, un castigo severo y perfecto, sin acepción de personas, es decir, ninguna persona recibirá menos la justicia de Dios que otra. Pero aún así, el moralista sigue cerrado. Hermanos, la salvación de un moralista es probablemente el milagro más grande del mundo. El moralista sigue cerrado, y por eso Pablo abunda en otros argumentos. Verso 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Piensas que te escaparás porque te crees sin culpa y le imputas la culpa a otros? ¿Piensas que podrás evadir el juicio de Dios porque suavizas la horripilancia de tus propios pecados? No escaparás. Dios verá la horripilancia de tus pecados y la castigará con toda justicia, con toda severidad. Pero el moralista sigue cerrado. Así que Pablo añade otro argumento, y este es quizás el argumento más difícil de vencer. Hay otro argumento, el favorito de los moralistas, que es la distorsión de la bondad de Dios. Difícilmente nos vamos a encontrar en la calle a una persona que no tenga distorsionado el concepto de la bondad de Dios. La mayoría de las personas creen que porque a su alrededor ven la bondad de Dios, creen que nunca la ira de Dios estará sobre ellos. El argumento preferido de los moralistas para rechazar la ira de Dios sobre ellos es que Dios es amor. Y eso es lo que Pablo trata en el siguiente versículo, en el siguiente argumento. Un entendimiento errado del amor de Dios, de la bondad de Dios. Verso 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad. El amor de Dios es parte de la benignidad de Dios. Paciencia, la paciencia es parte de la bondad de Dios. Y longanimidad, que es parte de la bondad de Dios. Ignorando que su benignidad, todas las manifestaciones de Dios que te dan hoy bienestar, te guía al arrepentimiento. Dios te da tiempo, oh moralista, para que te arrepientas, y te colma de bendiciones, porque Dios es bueno, benigno y da bienes a los que hacen males. Dios es benigno con los ingratos y con los malos. Y de ahí la confusión de algunos evangélicos que han pronunciado una falacia, una de las falacias más grandes en toda la historia del cristianismo, y es esta: que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Mentira, falacia absoluta. Dios aborrece el pecado, Dios aborrece al pecador, pero trata temporalmente al pecador con amor. Y eso es lo que hace que la gente se confunda. Dice el Sermón del Monte que Dios es benigno con los ingratos y malos, y eso es lo que hace que la gente se confunda. Ese trato temporal de bondad de Dios para con el ingrato y el malo hace que el hombre se confunda, que tenga un concepto distorsionado de la bondad de Dios. No, Dios te da tiempo que te arrepientas, y a pesar de que eres culpable, te da muchas cosas buenas para que veas su benignidad. Pero no creas que porque tienes muchas cosas buenas Él no te va a juzgar. Por el contrario, al haberte dado muchas cosas buenas, te pone en una situación de mayor riesgo, porque si no te arrepientes te va a ir peor. Al que mucho se le da, mucho se le exige. Si Dios te da muchas de sus bondades por su gracia común, mayor castigo te va a dar el día que te traiga juicio. El moralista sigue cerrado. Por eso Pablo añade otro argumento. Y en este argumento muestra el estado real del corazón del moralista. Verso 5. Pero tú, por tu dureza, el corazón del moralista es la piedra monolítica más dura de todas.
por tu dureza y tu corazón pétreo no arrepentido. Es decir, después de haber escuchado el evangelio, después de haber visto la benignidad de Dios, después de haber entendido la ira de Dios y no arrepentirte, después de haber rechazado la justicia de Cristo que se te ofrece en el evangelio y no te arrepientes, atesoras, acumulas para ti o sobre ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esta es la verdadera condición del moralista, y por rehusar reconocerlo será severamente juzgado. Le va a ir peor que al que está atestado de inmundicia. Esta es la condición real del moralista. Cuando nuestro Señor estuvo sobre la tierra, ¿quiénes entraron primero al reino de Dios? ¿Las prostitutas o los fariseos? Primero las prostitutas. Es más difícil persuadir el corazón pétreo de un moralista que el de una prostituta. ¿Por qué razón? Por la distorsión acerca de la bondad de Dios. Y el moralista sigue cerrado. Por eso Pablo trae su último argumento. El último argumento de Pablo es la esencia del juicio final. El juicio final es un juicio de obras. Escuchen bien, hermanos, no se confundan. La salvación es por la fe sola. Somos salvos por la fe sola. Pero los hombres se condenan a sí mismos por obras. Y por esa razón, para poder saber quién es quién, el juicio final tiene que ser por obras. Ya vimos entonces la identidad del moralista. Es cualquiera que juzga a otro, un judío o un gentil. La culpabilidad del moralista y ahora la ira final contra el moralista. Verso 5 otra vez. La segunda parte principalmente. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Noten eso, para el día de la ira. Pablo nos muestra aquí primero que todo que la ira de Dios se manifestará en un día específico. Un día específico. ¿Y cuándo será ese día? Si volvemos a mirar el verso 16, encontraremos la respuesta. 2:16. En el día, otra vez, día en que Dios juzgará por Jesucristo. Eso nos muestra quién será el juez. ¿Y cuándo sucederá el día? Sucederá el día de la venida de Jesucristo, cuando Cristo se siente como juez. Por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a su evangelio, a mi evangelio. Entonces es un día específico. ¿Cuándo será ese día? El día de la venida de Jesucristo. No tengo tiempo ahora para probarlo, pero si ustedes pueden hacerlo, vayan a 2 de Pedro 3 en sus casas, lean todo 2 de Pedro 3 y especialmente los versos 3 y 4 y del 7 al 10, van a ver de manera muy obvia, muy sencilla, muy llana, que el advenimiento o segunda venida de Cristo trae el juicio final y la ira de Dios. Así que advenimiento o venida, juicio e ira de Dios son una misma cosa que ocurren en un mismo momento. Entonces, ¿cuándo será ese juicio? En la segunda venida de Cristo. ¿Qué se juzgará en ese día? Versículo 6, otra vez al capítulo 2, versículo 6. ¿Qué se juzgará en ese día? Las obras de cada uno. Dice, el cual pagará a cada uno. Es un juicio universal e individual. A cada uno. ¿Y qué se le juzgará a cada uno? Conforme a sus obras. Todas las obras de los hombres serán juzgadas, buenas o malas, visibles o secretas, de creyentes y de no creyentes. El hombre es librado de la ira de Dios por la justificación por la fe sola, pero todas las obras de los hombres serán juzgadas, e incluso aquellas que solo se quedaron en intenciones del corazón.
Si usted mira primera a los Corintios capítulo 4 versículo 5, dice el apóstol Pablo: no juzguéis nada antes de tiempo, se refiere a las intenciones del corazón, hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. O sea que serán juzgadas todas las obras, incluso aquellas que se quedaron en intenciones. ¿Y cómo castigará Cristo el juez o recompensará Cristo el juez todas las obras de todos los hombres? Bueno, de eso trata los versículos 7 al 10 de nuestro texto, que separa las obras de los que son creyentes de las que no son creyentes. Los versículos 7 y 10, a manera de sánduche, las dos tajadas del sánduche son los versículos 7 y 10, coloca las obras de los creyentes, y en la mitad, los versos 8 y 9, la carne o el jamón del sánduche coloca las obras de los no creyentes. Veamos las obras de los creyentes, verso 7. ¿Cómo las juzgará y cómo las recompensará? Verso 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Verso 10. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Por el verso 7 vemos que obviamente se trata de un creyente que busca la gloria de Dios, y las buenas obras de los creyentes serán recompensadas con gloria, honra, inmortalidad y paz. Pero las obras malas de los creyentes también serán tenidas en cuenta. Según a los Corintios capítulo 5 versículo 10 nos dice que todos nos presentaremos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Y primero a los Corintios 3 del 11 al 15 y Santiago 3, 1 nos habla especialmente del juicio de los pastores y nos muestra que los pastores que hayamos enseñado mal sufriremos pérdida. Madera, heno u hojarasca se quemará. Santiago dice: no se hagan maestros muchos porque recibirán mayor condenación. Eso muestra que las obras malas de los creyentes también serán juzgadas y tenidas en cuenta en aquel juicio. En los versos 8 y 9 nos habla de nuestro tema. Esta alusión a las buenas obras de los creyentes genera un contraste para mostrar más fuertemente lo que le va a pasar a los moralistas en los versos 8 y 9. Dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. El versículo 8 muestra claramente que se trata de un no creyente o un moralista. Dice que son contenciosos, que no obedecen a la verdad, como los moralistas son contenciosos y rechazan una justificación por la fe sola. Así que las obras malas de los moralistas o de los atestados de inmundicia de todo ser humano que haga lo malo será castigado con ira, enojo, tribulación y angustia eternas. Pero para completar el contraste que Pablo hace aquí, debemos mencionar también las supuestas buenas obras de los moralistas, porque es una de sus principales defensas. Es que nosotros tenemos buenas obras. Las supuestas buenas obras de los moralistas no existen. Las supuestas buenas obras de los moralistas serán también castigadas. No deben ser llamadas buenas obras, deben llamarse quizás obras sociales, o como las llamaban en el pasado los puritanos, virtudes civiles. Pero no existe cosa alguna como buenas obras de moralistas. Todo aquel que no cree en Cristo no puede agradar a Dios. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. No existen buenas obras de moralistas. Dice Isaías 64:6, que son como trapos sucios de inmundicia. Y todo aquel que resiste vestirse de la justicia de Cristo se autoviste con trapos de inmundicia. Las buenas obras del moralista no existen. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Las obras buenas de los moralistas no existen. Serán juzgadas como basura, como escoria, como inmundicia, y castigadas tanto como las de aquellos que están atestados de inmundicia. Ese es el verdadero evangelio. Es la única forma de persuadir a un moralista, mostrándole el juicio de Dios sobre sus buenas obras.
Y Pablo, por si todavía hay alguno que cree que puede ser favorito ante Dios o librarse de semejante juicio, cierra su cadena de argumentos con una negación absoluta de una atenuación del juicio de Dios para cualquiera, judío o no judío. El verso 11 dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas para con Dios. Esto no tiene que ver con la doctrina de la elección, esto tiene que ver con la doctrina del juicio final. No hay favoritos que no sean castigados por sus pecados o por sus obras sociales. Todas las obras sociales del moralista son hechas para ser vistos de los hombres. Todas serán castigadas. Y en el juicio de Dios no será suavizado el pecado de ninguno, ni a judíos ni a no judíos, a ningún ser humano. Dios no suavizará la perfección y severidad de su justo juicio. En conclusión, hermanos, el moralista, judío o no judío, de todas las épocas, el moralista, judío o no judío, de todas las épocas, está bajo la ira justa y perfecta de Dios y necesita con urgencia la justicia de Dios que se revela en el Evangelio, la justicia de Cristo, la cual se recibe solo por la fe. La justicia que se logró en la cruz es la única que puede librar también al moralista de su más terrible pecado, su justicia propia. ¿Cómo venderle un tratamiento contra el cáncer 100% efectivo a una persona que se cree perfectamente sana? ¿Cómo librar de la ira de Dios a un moralista? Usando la ley moral de Dios como lo hemos visto hoy, y luego mostrándoles la justicia de Dios, la cual no falla en salvar también a los moralistas. El Evangelio es invicto, y uno de sus más grandes milagros, uno de los más grandes milagros del poder del Evangelio es salvar a un moralista. Maravilloso todo lo que usted ha dicho, pastor, pero nada de lo que dijo me tocó a mí. Todo esto es para los moralistas. Yo no soy moralista, pastor. Hermano, en este pasaje también una severísima amonestación para nosotros los creyentes, porque a nosotros nos puede pasar lo mismo que a estos judíos. Creemos, confiados, que porque somos el pueblo de Dios, Dios no nos va a castigar. Y tenemos un concepto distorsionado de la bondad de Dios. Y ese concepto distorsionado de la bondad de Dios relaja nuestra obediencia a Dios y nos hace un pueblo falto de santidad. Dios no me va a castigar porque soy su hijo. Eso es un concepto distorsionado de la bondad de Dios. Si seguimos en esa idea, podemos recibir grandes castigos de Dios en esta vida y grandes pérdidas en la vida venidera. Así que guardemos nuestro corazón de estos errores. No confiemos en que somos pueblo de Dios, sino que temamos a nuestro Dios, porque la santidad se perfecciona en el temor de Dios. Y si aquí hay algún moralista, si el Espíritu Santo abrió los ojos a alguno para que se diera cuenta de que es un moralista, amigo, mira muy bien lo que estás rechazando. Estás rechazando la justicia de Dios que se revela en Jesucristo, y estás prefiriendo vestirte con trapos sucios de inmundicia. Arrepiéntete y ven a Cristo. Solo Él
puede salvarte y quiere hacerlo hoy.